Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Molina García, soy alumna del Instituto Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería en Logística. La materia es Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan Morales. Vamos a exponer la unidad 3, que es distribución de probabilidad discreta, y el subtítulo son variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella, casi siempre representada por x, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar, cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas y continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero se pueden asociar con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores, y estos valores pueden asociarse con una medición en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Requisitos para una distribución de probabilidad. P por X igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. 0 es menor o igual que P y P es menor o igual que 1 para cada valor individual de X. Es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. El valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones estándar y el valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de la desviación es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del elemento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras de 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. El uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos. Si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor, este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P por X o más es menor o igual a 0.05. El número inusualmente bajo de éxitos, X éxitos en n ensayos, es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P por X o menos es menor o igual que 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podría usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados.
Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de x por p por x. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos números enteros. Tenemos el ejemplo de la genética de vástagos. Considera los vástagos de guisantes en la tabla, cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes y amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3 entre 4 o del 0.75, es decir, P por verde es igual a 0.75. Y aquí tenemos en la tablita, verde más verde es igual a verde y verde más amarillo es igual a verde. Amarillo más verde nos da un resultado de verde y amarillo más amarillo nos da un resultado de amarillo. Por lo tanto, de 4 resultados, 3 son verdes. Por eso es que la probabilidad de tener vaina verde es de 3 entre 4 o del 75%. Aquí tenemos otra vez el ejemplo de la genética de vástagos, pero con la regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Utiliza esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados. Determina si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Tenemos la misma tabla, entonces nos vamos a ir a... Al utilizar la regla práctica de las desviaciones, podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a Minitab. Y vamos aquí a seleccionar. Ya tenemos los vástagos. Ok, para esto nos vamos a ir a Minitab. Y aquí en X, pues ya tenemos las 5 probabilidades. Vamos a tomar en cuenta la 0 porque cabe la posibilidad de que haya 0 probabilidad. Nos vamos a cálculo, probabilidad de distribución, binomial. Y vamos a seleccionar probabilidad. Aquí vamos a 5 y la probabilidad es de 0.75. Seleccionamos la columna X y le damos OK. Y aquí nos va a arrojar las cantidades. Entonces nos pide el valor máximo común, que es igual a la media más 2 desviaciones estándar. Y nos dice que la media es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Entonces aquí 3.8 más 2 por 1 es igual a 5.8, que es el valor máximo común. El valor mínimo común es la media menos 2 desviaciones estándar, que es 3.8 menos 2 por 1, es igual a 1.8. Entonces, con base en estos resultados, concluimos que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre el 1.8 y el 5.8. Si resultaran 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual tener un solo vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores inusuales, de 1.8 a 5.8. En este caso el valor máximo común es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Y aquí nos pide el ejemplo de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta que la probabilidad de vaina verde es de 0.75. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces es la probabilidad de 1 o menos es igual a la probabilidad de 1 o 0. Esto nos
ya estamos en Minitab. 1, 0, 0 o 1 es 0.01464.8. Esto lo vamos a redondear y vamos a tener que es 0.015 y acá va a ser 0.001. Y vamos a hacer la suma de 0.015 más 0.001 es igual a 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.5, concluimos que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Aquí tenemos el ejercicio de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Nos dice, utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de que verde es de 0.75. El inciso A nos pide calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Nos vamos a ir a Minitab y como son 8 vamos a agregar los valores que faltan. Como en el ejercicio anterior, vamos a ir a calcular probabilidad de distribución binomial. Vamos a ponerle 8, que es lo único que va a cambiar, y vamos a poner OK. Entonces nos pide calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Acá ya lo tenemos resuelto. Y esta tablita es la que tenemos aquí en nuestros resultados. Entonces la probabilidad de que exactamente 3 guisantes con vainas verdes, aquí está, y la probabilidad es de 0.023071. Entonces con esto concluimos que la probabilidad de 0.023 es menor que 0.05 y el resultado de que una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Existe muy poca probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Con la misma tabla vamos a resolver esto. Nos dice calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces aquí vamos a hacer la sumatoria. Nos pide 3 o menos guisantes, entonces 3, 2, 1 y 0. La suma de todos estos, que es 0.023 más 0.0038 más 0.0037 más 0.000015, nos da un total de 0.027385, que es la probabilidad de que 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, puesto que la probabilidad de 0.274 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de que una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Existe muy poca probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Pasamos al subtema 5.3, distribuciones de probabilidad binomial. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. P por E igual a P, probabilidad de un éxito. P por F igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota un número específico de éxitos en n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y n, inclusive. P denota la probabilidad de éxito en uno de n ensayos. Q denota la probabilidad de fracasos en uno de n ensayos. Y P por X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los n ensayos. Tenemos que el término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva.
Cualquiera de las dos categorías posibles pueden denominarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de que se puede calcular siempre al restar P de 1, si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 por menos 0.95 igual a 0.05. Siempre que se utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. Tenemos el ejemplo de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía la sangre del grupo O, según datos del programa Greater New York Brown. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. N es igual a 5 y P es igual a 0.45. Nos pide calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga la sangre del grupo O. Para esto nos vamos a ir a Minitab. Vamos a borrar esto porque solo nos pide 5. Y vamos a calcular probabilidad de distribución binomial. Vamos a poner la probabilidad nada más. Podemos usar probabilidad acumulativa o probabilidad inversa. Entonces aquí son 5 y nos dice que es el del 45%. Entonces aquí vamos a cambiarle .45 y seleccionamos la columna X. Y aquí tenemos los resultados. Entonces nos pide calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. El resultado es 0.025622. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Bueno, vamos a hacer la calculadora del acumulado. Aquí está. Aquí tenemos. El resultado es 0.25622. Ahí lo tenemos. Y el siguiente nos dice calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Vamos a Minitab y nos vamos a ir al normal. Al menos menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como ya sabemos que sumando todo esto nos da 1, a 1 le vamos a restar el acumulado de 3 de 5 donadores tenga el grupo O. Mentira, aquí está. 3 de los 5 tenga el grupo O es 0.86878. Y aquí tenemos esa respuesta. El siguiente nos dice calcule la probabilidad de que 5 de los donadores tengan sangre del grupo O. Entonces acá está. Aquí está la probabilidad de que 5 de los 5 donadores tengan el grupo O. Calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O, perdón. Entonces, aquí vamos a restarle a 1, le vamos a quitar el acumulado de 0.205889. Nos da un total de 0.7941. 2 o más. A ver. 2 o más. Mentira, aquí vamos a sumar. Vamos a hacer una del 2 de punto 336909 más punto 27 5653 más punto 112767 más
0.018453. Nos da un total de 0.743782, que es lo que tenemos aquí. Y aquí nos pide calcular la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Vamos a ver, exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. La probabilidad es de 0.336.909. Aquí lo tenemos. Y la 6 nos pide calcular la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. 2 y 4. Ok, aquí también vamos a hacer una suma. Vamos a sumar del 2 y el 4, 336909 más 20.27 5653 más punto 112767 más punto 01 8453. Y aquí tenemos nuestro resultado. La respuesta es de 0.725329. 2 y 4. Mentira, aquí vamos a hacer la suma de 2 y 4. Aquí, menos 0.018453. Aquí está, 725329. 725329. Y con esto resolvemos nuestro ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí lo tenemos. Y es el ejercicio de los ojos color café. Color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene los ojos cafés, según estudios de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Entonces aquí también nos vamos a ir a Minitab. Vamos a poner los datos que faltan: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Con estos datos vamos a ir a calcular probabilidad de distribución binomial y vamos a sacar la normal, y nos pide que son 14 y el porcentaje es de 40%, 0.40. Vamos a sacarla y aquí tenemos. Y de igual forma vamos a sacar de una vez el acumulado. Ok, tenemos las dos. Vamos a calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos cafés. Vamos a ver. Aquí está. Punto 94168. Punto 94168 es la probabilidad. Y calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Vamos a sacar el 12. Aquí está. 12 de las 14 personas. Este es en el individual. Es de 0.000550. Tenemos la respuesta. Calcule la probabilidad de que los 14 personas tengan los ojos color café. La probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café es de 0.00003. Y por último, calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces, vamos a ver. 10 o más. Aquí vamos a hacer una suma. Vamos a sumar a partir del 10 al 14. Entonces es .01 3603 más .0003298 más .000550 más
0.000056 más 0.000003, nos da un total de 0.1751. Aquí nuestra respuesta, 0.01751. Y esta es la forma en la que se resuelve. Vamos a pasar a la media y varianza de desviación estándar para la distribución binomial. Las fórmulas para las distribuciones binomiales. Es la media es igual a NP, desviación estándar al cuadrado, NPQ, desviación estándar es igual al cuadrado a la raíz cuadrada de NPQ. Desviación estándar denota la media de una distribución binomial. La media, denota la media de una distribución binomial. Desviación estándar al cuadrado denota la variancia de una distribución binomial. Desviación estándar denota la desviación estándar de una distribución binomial. N denota el número fijo de ensayos. P denota la probabilidad de éxitos en uno de n ensayos. Y Q denota la probabilidad de fracaso en uno de n ensayos. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. El valor máximo común, como ya lo habíamos visto, es igual a la media más 2 desviaciones estándar, y el valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar. Según la regla de la práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, ya que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Tenemos el ejemplo de la genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar de un número de guisantes con vainas verdes. 2. Utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes de vainas verdes con base a estos números. Podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Y pues acá lo tenemos ya resuelto. Es la 1, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Entonces aquí vamos a ver que la media es igual a n por p, igual a 580 por los 75%, nos da un total de 435. A lo que es, vamos acá, una desviación estándar, vamos a sustituir los valores. Entonces desviación estándar es igual a raíz cuadrada de NP de n por p por q. Esto es igual a raíz cuadrada de 580 por 75% por 25%. Esto nos da un total de raíz cuadrada de 108.75. Que es lo mismo que 10.42832681. Y así calculamos. Entonces, vamos al siguiente. Nos dice, utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes en vainas verdes. Con base en estos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel es de 428 de guisantes con vainas verdes. ¿Es inusual? Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Vamos a calcular el valor máximo común, que es la media más 2 desviaciones estándar. Nos dice que es de 435 más las 2 desviaciones estándar,
que es el resultado que nos dio aquí de 10.42832681. Entonces vamos a multiplicar, vamos a sumar 435 más 2 por 10.42832681, nos da un total de 455.86, que viene siendo el valor máximo común. El valor mínimo común es la desviación estándar menos la media menos 2 desviaciones estándar. En este caso vamos a restar en vez de sumar y nos da un total de 414.16. El resultado, concluimos que el resultado es inusual. El valor del 75% es correcto. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ejercicio de votación de elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61% en una encuesta. Se preguntó a 1002 sujetos si habían votado en las elecciones presidenciales. El primer punto nos dice: calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1002 individuos. Acá ya la tenemos. Entonces vamos a... la media es igual a NP y nos dice que N es igual a 1002 sujetos y la probabilidad es del 61%. Entonces vamos a multiplicar por 0.061. Esto nos da 1002 por 0.061. Esto es igual a 611.22. Entonces acá vamos a sustituir valores y vamos a ver que raíz cuadrada de 1002 por 0.61 por 0.40 es igual raíz cuadrada de 1002 por 0.61 por 0.40 es igual a... bueno, no me da, pero vamos a aquí a... esto nos da raíz cuadrada de 238.3751, que es un total de 15.4394. El segundo nos dice: en la encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos del ICR Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Por qué? Ok, vamos a sacar el valor máximo común, que es la media más 2 desviaciones estándar, y aquí tenemos que el 600, ya lo hemos sacado acá, 611.22 más las dos desviaciones estándar, que es 15.4394, nos da un total de 642.0988, que es el valor máximo. El valor mínimo nos da, es la resta de la media menos 2 desviaciones estándar, nos da un total de 580.3412, lo cual nos pregunta que si es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%. Esto es improbable. Con los datos que tenemos es improbable que ocurra en una tasa real del 61%. Con base en estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. No se pueden obtener preguntando a los votantes, porque algunos pues
mintieron. Y vamos a pasar a las distribuciones de probabilidad de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento o un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante un intervalo está dada por la siguiente fórmula. P por x es igual a la media al cuadrado por e menos la media sobre x, donde e es igual a 2.71828. Requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí, y las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro de un intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media es este símbolo, la desviación estándar es este símbolo, igual a la raíz cuadrada de la media. Diferencias entre distribución de Poisson y distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1 y así sucesivamente hasta llegar a n. Pero los valores posibles x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2 y sin límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de las distribuciones binomiales. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. N es mayor o igual que 100 y NP es menor o igual que 10. Ejemplo de terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6 en escala de Richter. En el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts, supongo que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Aquí ya la tenemos resuelta. Entonces dice que en 100 años hubo 93 grandes terremotos. Entonces para calcular la media vamos a dividir 93 entre 100 y la media es de 0.93. Y aquí vamos a... Si P por X es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule P por 0, P por 1, P por 2, P por 3, P por 4, P por 5, P por 6 y P por 7. Nos vamos a ir a Minitab nuevamente. Ok, con esto nos vamos a ir a Minitab y vamos a esto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en ejercicios anteriores, pero nos vamos a ir a probabilidad de distribución y vamos a elegir la de Poisson. Aquí vamos a elegir probabilidad. La media quedamos en 93 y la columna vamos a elegir la X. Okay. Y aquí nos da la tablita, aquí nos da los resultados. Entonces nos vamos acá y ya calculamos la probabilidad de terremotos en un año elegidos al alza. La probabilidad de 0 es de 0.394554, la probabilidad de 1 es de 0.366935, la probabilidad de 2 es de 0.170625 y así sucesivamente. En los resultados reales son los siguientes: 47 años, 0 grandes terremotos; 31 años, 1 gran terremoto; 13 años, 2 grandes terremotos.
5 años, 3 grandes terremotos. 2 años, 4 grandes terremotos. 0 años, 5 grandes terremotos. 1 año, 6 grandes terremotos. 1 año, 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. No son exactos los números, pero son muy cercanos. Por lo tanto, sí, es un buen modelo para el cálculo, ya que si se acercan, nos menciona aquí que en 47 años, en 0 grandes terremotos han ocurrido en 47 años y pues se aproxima en 31 años ha ocurrido un gran terremoto y aquí se aproxima, es más o menos probable. En 13 años, 2 grandes terremotos. Aquí está. Y pues sí, considerándolo, sí es un buen modelo para el cálculo. Vamos al siguiente. Resolver el ejercicio. Ejercicios de muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según A. Carroll Note on the Poison Distribution, a model for homicidal deaths in Richmond. BA for 1991. The Winston and Richards in Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea 0, 1, 2, 4, 3 y 4. Y compare las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. 2, 68 días, ningún homicidio. 79 días, un homicidio. 17 días, 2 homicidios. Un día, 3 homicidios. No hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Vamos a ver, acá ya lo tenemos resuelto. Vamos a calcular la media, que son las 116 muertes entre los 365 días del año. Eso nos da un total de 0.3178. Y nos vamos a militar a calcular. Vamos a botar aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Calcular probabilidad de distribución Poisson. La media es de 0.3178. 0.3178. Vamos a poner OK. Aquí tenemos los datos. 727. Aquí están. Entonces, con base a esta tabla, vamos a comparar las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. Ningún homicidio, 268, no se acerca para nada. 79 días, un homicidio, aquí tenemos un homicidio, tampoco se acerca. 17 días, 2 homicidios, tampoco. Un día, 3 homicidios, no hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un modelo en este caso, pues considero que no es un buen modelo, ya que los números no se acercan para nada. Vamos a pasar a la distribución normal estándar. Propiedades de distribución normal. Su gráfica tiene forma de campana. La curva tiene forma de campana y es simétrica. Y la media es el valor. Posee una media igual a 0, es decir, P igual a 0. 2. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, desviación estándar igual a 1. Y una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene una forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con la media igual a 0 y la desviación estándar igual a 1 y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. La puntuación 0. Distancia a lo largo de la escala horizontal a la distribución normal y estándar. El área es la región bajo la curva. Los valores críticos
Para una distribución normal, un valor crítico es una puntuación z en el límite que separa las puntuaciones z probables de las que son improbables. Los objetivos son calcular áreas o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar y calcular las puntuaciones z correspondientes a las áreas debajo de la curva. Tenemos aquí el ejemplo de termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company, fábrica de termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de los 0 grados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de los 0 grados, denotados con números positivos. Suponga que la lectura media de 0 grados centígrados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1.0 grados centígrados. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27. Entonces vamos a irnos a Minitab para resolver esto. Entonces ya estamos aquí en Minitab. Vamos a irnos a gráficas, probabilidad de distribución. Y vamos a elegir esta, la normal. Y tenemos una probabilidad del 1.27. Vamos a dar OK. Vamos a elegir aquí X valor y 1.27. Vamos a elegir leftering y nos va a dar nuestra gráfica. Aquí tenemos que es de 0.8980. Aquí tenemos nuestra gráfica. La respuesta es de 89.80%. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 1.27. Y aquí tenemos nuestra respuesta y nuestra gráfica. Calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba del menos 1.23. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a seleccionar lo mismo, gráficas, probabilidad de distribución, la de probabilidad. Vamos aquí, vamos a seleccionar la de derecha porque tenemos un número negativo y es el menos 1.23. 1.23. Damos OK y nos va a dar 0.897. Y aquí es la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23. Aquí tenemos y aquí tenemos nuestra gráfica. El segundo nos pide calcular la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2 grados y 1.50 grados. Vamos a Minitab, vamos a hacer lo mismo. Gráficas, probabilidad de distribución, vamos a elegir la de probabilidad y aquí vamos a elegir la media porque tenemos dos valores. Entonces nos dice el primer valor menos 2 y 1.50. Menos 2 y 1.50 grados. Vamos a darle OK. Y aquí nos dice que tenemos una probabilidad de 0.9104.
91.04 y aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces así los tenemos resueltos. Calcula la temperatura correspondiente a P95 y el percentil 95, es decir, calcula la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Y aquí tenemos igual, nos vamos a ir a Minitab. Entonces ya venimos a Minitab, vamos a hacer lo que estamos haciendo en probabilidad de distribución, pero vamos a elegir ahora la normal. Entonces aquí inversa y vamos a ver qué nos pide. Calcula la temperatura 95, 95 y vamos a poner ok. Y aquí nos da 1.64485, 1.64485. Esa es nuestra respuesta. Después nos dice calcule las temperaturas que separan el 2.5% inferior y el 2.5 inferior. Aquí vamos a hacer dos cálculos. Vamos a lo mismo, calcular probabilidad de distribución, la normal. Y aquí vamos a borrarle y 0.... ¿qué nos pide? 0.25. 0.25 y nos va a dar el valor de menos 1.9596. Aquí tenemos uno y vamos a calcular el otro. Es de 0.975. Igual, probabilidad de distribución, la normal, y aquí le vamos a calcular 0.0975. Ok, y aquí tenemos nuestro resultado. Es el mismo resultado, pero uno es negativo y otro es positivo. Y ya con esto lo tenemos resuelto. Vamos a pasar a resolver el siguiente ejercicio, ejercicios de termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company, fábrica de termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 grados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de esos instrumentos revelaron que el punto de congelación del agua, algunos termómetros daban lecturas por debajo del 0 grados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de los 0 grados, denotados con números positivos. Suponga que la lectura media de 0 grados y que la desviación estándar de las lecturas de 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura, sea menor que 0.85. Vamos a Minitab, calcular probabilidad de distribución, normal, y aquí nos pide 0.85. Entonces vamos a darle OK y tenemos que es 1.03643. Ok, me equivoqué. 0.85. Vamos a ver. Ok, aquí no vamos a hacer eso, vamos a hacer gráfica, probabilidad de distribución. Vamos a elegir esta, normal, y vamos a elegir 0.85 es... vamos a elegir esta, 0.85. Y nos da como resultado 0.8023. Y aquí tenemos que es 80.23% de que si se elige un termómetro al azar, la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor que 0.85 grados. Nos pide también calcular la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.12 grados. Vamos a hacer lo mismo, gráfica, probabilidad de distribución, de probabilidad,
y vamos a elegir esta porque es negativo y menos 1.12 menos 1.12% nos va a dar un total de 0.8686. Es 86.86% la probabilidad de que en el punto de congelación del agua nos dé una lectura por arriba del menos 1.12%. Nos pide también calcular la temperatura correspondiente a P99, el percentil 99, es decir, calcula la temperatura que separa el 99% inferior al 1%. Aquí vamos a ir a mitad y vamos a ir a calcular probabilidad de distribución, la normal, y vamos a hacer dos cálculos. Nos pide el 99%, el 99%, 2.32. Ok, aquí vamos a usar la gráfica, probabilidad de distribución, la de probabilidad y la doble, porque tenemos dos datos. El primero es de 99 y el otro es de 0.99, 0.009. Ok, vamos a hacerla nuevamente. Gráfica, probabilidad de distribución, la de probabilidad. Vamos a elegir la doble. Y aquí es menos 1. Y aquí es 1. Ok. Y aquí tenemos nuestra gráfica y nos da un 0.6827. Aquí está. 68.27%. Vamos a pasar al siguiente ejercicio y nos pide calcular la temperatura correspondiente al percentil, es decir, calcule la temperatura que separa el 99 inferior al 1%. Entonces vamos a hacer mitad a gráficas, probabilidad de distribución plot, calcular probabilidad de distribución, la normal. Y ya tenemos aquí, le damos OK. Y nos dice que es del 2.32635. 2.32635. Acá nos pide usar, calcule las temperaturas que separan el 0.05% inferior y el 0.05 superior. Vamos a minitab, vamos a hacer dos cálculos, probabilidad de distribución, la normal. Y el primero es de 0.05 y es de menos 2.57583. Menos 2.57583. El inferior y el superior nos va a dar lo mismo, pero en positivo, que es el otro. La normal, 0.995, y aquí lo tenemos en positivo. Entonces aquí concluimos que ya es positivo. Son los números que nos arroja. Vamos al ejemplo de altura de entradas de casas. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies y 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Nos pide calcular la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas.
Y aquí ya lo tenemos resuelto. Vamos a ir a Minitab. La gráficas, probabilidad de distribución plot, la de probabilidad. Y nos dice que tenemos una media de 69 y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. 2.8 pulgadas. Vamos acá, vamos a agarrar esta y el valor es de 80 pulgadas. Vamos a poner 80 pulgadas. Y aquí tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? De 0.000042. Entonces, la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse es de 0.00042%. De acuerdo a los datos, el porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas. De acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor a 65 pulgadas? Vamos a mirar nuevamente a las gráficas, probabilidad de distribución, probabilidad. Ya tenemos los datos. Vamos a elegir esta y nos dice que 65 pulgadas. 65 pulgadas. Y aquí tenemos nuestra respuesta. El porcentaje de que sea menor de 65 pulgadas es de 0.07656. Aquí lo tenemos. Vamos al siguiente punto. De acuerdo a los datos, ¿qué porcentajes de hombres estará entre el 72 y 80 pulgadas? De igual forma vamos a Minitab, vamos a gráficas, nos vamos a ir a probabilidad de distribución, la de probabilidad. Ya tenemos los datos y vamos a elegir la de dos valores porque nos pide 72 y 80 pulgadas. Aquí 72 y acá 80 pulgadas. Damos OK y 1419. Aquí está 0.1419%. De acuerdo a los datos, el porcentaje de hombres está en 72 y 80 pulgadas, ese es 0.1419%. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 495 gramos. El Hospital Newport General requiere un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 gramos, inusualmente pesados. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren un tratamiento especial porque tienen pesos al nacer comprendidos entre los 2.450 gramos y 4.390 gramos? Vamos a ir a mitad. Vamos a sacar gráficas, probabilidad de distribución, vamos a elegir la normal, aquí la media, vamos a ponerle 3.420 y una desviación estándar de 490. 495. Vamos a elegir, nos está pidiendo cuál es el porcentaje bebé. Vamos a elegir la doble. Tenemos dos datos. El primero de ellos es de 2.450 y el segundo es de 4.390. Le vamos a dar OK y nos va a arrojar que es el 0.95. Entonces es el 95% los bebés que no requieren tratamiento especial porque tienen
los pesos comprendidos entre 2.450 gramos y 4.390 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque su peso al nacer es de 2.450 gramos? Vamos a la misma gráfica. Probabilidad de distribución, la de probabilidad. Ya tenemos los datos de la media y la desviación estándar. Entonces vamos a elegir esta. Es menos 2.450. No, vamos a elegir esta. 2.450. Y nos dice que tenemos un resultado de 0.9750. Control E y nos lleva a la misma. Vamos a elegir esta. Aquí está. Tenemos un resultado de 0.02502 y ese es el porcentaje de bebés que no necesitan, que requieren tratamiento porque su peso es menor a 2.450 gramos. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de bebés que requieren de un tratamiento especial porque sus pesos al nacer es mayor de 4.390? Vamos a meditar. Podemos dar control E y nos manda la última acción. Ya tenemos los datos. Aquí vamos a elegir esta y nos dice que el peso es 4.390. 4.390. La respuesta es de 0.02502. Aquí está. 0.02502. Los bebés que sí requieren tratamiento. Y vamos a las distribuciones muestrales y estimadores. Teorema del límite general. La distribución muestral de un estadístico, como una media muestral o una proporción muestral, es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen un mismo tamaño y n y se obtiene de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las variancias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestras n y provienen de la misma población. Estimadores y sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores y sesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional, la media, la varianza y la proporción. Estimadores sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, la media, el rango y la desviación estándar. Nota importante, las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que S a menudo se utiliza para hacer estimaciones aun cuando S sea un estimador sesgado de la desviación estándar. El teorema del límite central planea que para la población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media y desviación estándar, entonces la media de las muestrales también será la media, pero la desviación estándar de las medias muestrales será la media sobre X, donde n es el tamaño de la muestra. Conclusiones. El promedio de la muestra es mejor estimador de la media de la población.
La desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar de la población cuando esta última se divide entre la raíz cuadrada de n. Tenemos aquí un ejercicio, demostración del teorema del límite central a partir de la distribución triangular con 5000 datos. 1. Generar una distribución triangular con 5000 datos, generar muestras de n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10 y n igual a 20. Almacenar las medias, mostrar estadísticas descriptivas, media y desviación estándar, graficar la distribución triangular y las medias en un solo histograma, concluir con la demostración del teorema del límite signo. Aquí vamos a irnos a Minitab nuevamente. Ok, estando aquí vamos a cálculo para distribución triangular y déjenme revisar donde. Ok, vamos a estadísticas, calcular datos aleatorios. Aquí está, vamos a poner 5000 triangular. Okay. Ok, aquí es 0, 1 y 6. Y aquí tenemos nuestros 5000 datos. Entonces vamos a n igual a 2, n igual a 3, a 4, n igual a 10 y n igual a 20. Nuestros n igual a 20. Ok, ya que tenemos esto, vamos a calcular aquí. Vamos a seleccionar la 2, 2500 y se repite cada 2. Ok, aquí está. Listo. Está. Vamos a poner el siguiente. Seleccionar el 4. El 4 es de 1250 y se repite cada 4. Ok. El 10 es el 10 es de 500, se repite cada 10. Ok. Y calcular el 20. El 20 es de 250. Entonces aquí ya tenemos aquí todos nuestros datos. Entonces vamos a... Ok, entonces ya tenemos lo primero. Nos dice generar una distribución triangular con 500 datos ya. Generar muestras de N2, N4, N10 y N20. Listo. Ahora vamos a almacenar las medias. Aquí nos vamos a estadísticas básicas, descriptivo de estadísticas y vamos a elegir el 2 y aquí vamos a seleccionar solamente las medias. Ok, damos ok y ok. Las gráficas, estadísticas básicas.
Vamos a seleccionar la media, estadísticas. Ok, aquí solo seleccionamos la media porque es la que nos pide y le damos ok. Okay. A ver, vamos a seleccionar. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Básicas. Aquí vamos a seleccionar triangular y aquí la 2. Y pues solo la media, ok y ok. Ya aquí ya las tenemos. Vamos a darle control E para que nos mande directo y aquí solo vamos a cambiar a la 4, la media y ok. Vamos control E, aquí cambiamos a la 10 y ok. Control E y aquí cambiamos a la 20. Le vamos a poner la media nada más y ok. Ya las tenemos. Ya tenemos las medias. Medias después mostrar estadísticas descriptivas, media y desviación estándar. Ok, vamos a militar. Ok, vamos a estadísticas básicas. Mostrar estadísticas descriptivas. Vamos a triangular. La media 1, la media 2, la media 3, estadísticas y la desviación estándar y le vamos a poner ok. Y aquí tenemos nuestra desviación estándar, nos marca, vamos a graficar la distribución angular y las medias en un solo histograma. Entonces, ok, vamos a ver qué más nos da. La distribución triangular y las medias en un solo histograma. Vamos a gráficas, histograma, seleccionar vamos a seleccionar las medias y vamos a ponerle ok. Ok, vamos a poner control E y aquí nos falta sobrepuesto la misma. Vamos a darle ok y ok. Y aquí nos va a arrojar nuestro histograma con todos nuestros datos, la media, la desviación estándar y aquí la tenemos. Nos pide también concluir con la demostración del teorema del límite central. Ok, concluir con la demostración del teorema del límite. Con esto concluimos y nos dimos cuenta que entre más se incrementa, pues se convierte en una distribución muestral normal. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Requisitos. Se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p. Es p o bien la muestra es el resultado de realizar en ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p. N por p es mayor o igual a 5 y NQ es mayor o igual a 5. Tenemos aquí los parámetros para la aproximación. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria X puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. Estos son los parámetros. Y tenemos el ejemplo de la encuesta por correo. La compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40,000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos
1150 direcciones de correo electrónico. Calcule la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Calcule la probabilidad binomial y calcule la distribución normal como aproximación a la distribución binomial. Aquí tenemos calcule la probabilidad binomial. Vamos a ver. Vamos a revisar esta. Nos vamos a mi mitad. Esa gráfica, probabilización de probabilidad. Y la vamos a hacer binomial. Vamos a seleccionar la binomial. ¿Dónde está? Binomial. Aquí le vamos a poner 40.000 y el evento de probabilidad nos dice que es 0.03%. Aquí vamos a elegir esta 1150. 1150. Ok, vamos a darle ok. Y nos da un resultado de 0.9313. Entonces tenemos un resultado de 93.13%. Calcule la distribución normal como aproximación a la distribución binomial. Aquí vamos a calcular la media, es igual a NP, es 40.000 por 0.03%. Vamos a hacerla 40.000 por 0.03 nos da 1200. Entonces acá vamos a sustituir y a multiplicar 40.000 por 3% por 97% nos da un total de raíz cuadrada de 1164 y esto nos da un total de 34.1174. Entonces vamos a mi mitad, vamos a hacer nuevamente otra gráfica, vamos a probar la distribución, probabilidad binomial y aquí vamos a ponerle 34.1174. Vamos a hacer esta 34.1174. Tenemos nuestra gráfica, pero creo que no nos salió bien. Bueno, vamos a volver a hacer control E aquí 1200. Está bien. 65.58. No nos sale, vamos a intentar ok, vamos a hacerlo nuevo y control E, pero aquí la vamos a hacer normal. Vamos a buscar la normal. Aquí va a ser de 1200, aquí va a ser de 34 punto, que nos salió 34.1174 y aquí era de 11.50. Ok, vamos a ponerle ok y aquí tenemos nuestro resultado que nos da 0.9286 y el resultado es de 92.86%. Resolver el siguiente ejercicio de donadores universales. El 6% de las personas comunes tienen sangre del grupo O y del tipo RH. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden dar sangre a cualquier persona. El
el Hospital Providence Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea de al menos 10? Calcule la probabilidad binomial y calcule la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Aquí tenemos nuestra respuesta. Vamos a Minitab. Vamos a control E. Y aquí vamos a ponerle binomial. Binomial de... van a ser 200. Y el otro dato era de 200 del 6%. Entonces es 0.06. Y aquí vamos a ponerle 10. Y aquí tenemos nuestro resultado, es de 0.7657. Aquí está 0.7657, que es el 76.57%. Entonces vamos acá, calcule la distribución normal como aproximación de la distribución normal. Entonces vamos a sacar la media y la desviación estándar. 200 por 6% es igual a 12, y acá vamos a sustituir. Nos va a dar un total de 3.3586. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, control E, pero la vamos a hacer normal, y aquí vamos a poner 12 y aquí es 3.3586. Acá lo dejamos igual, y aquí tenemos que es de 0.7242 nuestro resultado y 72.42%. Con esto resolvemos y prosigamos a la evaluación de la normalidad. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos XY, donde cada valor X proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor Y es la puntuación Z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Histograma. Construya un histograma. Rechace la normalidad si el histograma difiere mucho de la forma de campana. Valores atípicos. Identifique valores atípicos. Rechace la normalidad si existe más de un valor atípico. La presencia de un solo valor atípico podría ser un error o el resultado de la variación por el azar, pero sea cuidadoso, ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. El procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Gráfica cuantilar normal. Si el histograma es básicamente simétrico y existe cuando mucho un valor atípico, utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilar normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios se pueden utilizar con flexibilidad para muestras pequeñas, pero se debe ser más estricto con el caso de muestras grandes. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. La distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan ningún patrón sistemático que sea diferente a la línea recta. No es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si se aplica cuando las dos siguientes condiciones: los puntos no caen razonablemente cerca de la línea recta o los puntos muestran algún patrón sistemático que no es de la línea recta. Tenemos aquí el ejemplo de resultados de exámenes de salud de los hombres. Realice la evaluación de normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud. Y vamos a sacar la estatura, el peso,
y el índice de masa corporal. Aquí tenemos los datos. Vamos a entrar a Minitab, salirnos de abrir. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a... Tenemos nuestros datos. Vamos a... Estadísticas básicas. Y vamos al test. Ok, nos vamos a estadísticas básicas y la prueba de normalidad. Nos pide primero la estatura. Vamos a hacer estatura. Y por default ya nos da la prueba de Anderson, Darling, Ryan Joyner y Kolmogorov. Vamos a elegir la de Anderson, Darling. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces nos pide, vamos a hacer la gráfica también. Podemos sacarla de estadísticas básicas, nos vamos igual a Matrix Test y podemos sacarla de Ryan. Y aquí podemos comparar. ¿Dónde está mi otra gráfica? Esa es la de Ryan. Y acá tenemos la de Anderson. Aquí las podemos comparar. Y tenemos que el valor de P es igual a es menor a 1. Y esta gráfica pues no está normal. Esta sí, porque el valor es mayor a 0.05. Entonces aquí tenemos nuestras gráficas. Vamos a ver. Entonces nos vamos a la gráfica de probabilidad. Nos vamos a la gráfica de probabilidad y elegimos la simple. Estamos con la estatura, vamos a seleccionar estatura, la distribución, ok. Ok y ok. Y aquí nos va a arrojar que todo está dentro de las líneas, entonces no hay ninguno por fuera, entonces todo está dentro de los parámetros. Bien, nos pide también el peso. Vamos a sacar el peso y nos vamos a estadísticas básicas y la prueba de normalidad. Escogemos el peso, lo vamos a hacer con Anderson y el valor de P es 0.552, lo cual significa que está bien. Nos vamos a ir a gráficas. ¿Dónde está la probabilidad? Aquí está la simple y estamos en peso. Ok. Y podemos observar que de igual forma no hay ningún dato fuera de las líneas, todos van, se podría decir que en la recta, dentro de la recta. Vamos ahora por el pulso.
el pulso, vamos igual a prueba de normalidad, pulso y ok. Y aquí tenemos que el pulso tiene el valor de P de 552.552 y vamos a sacar la gráfica de probabilidad, la simple del peso. ¿Sí es el peso? Sí. Y pues aquí vemos que igual que las anteriores todo está dentro de. Vamos por último a lo que nos pide, que es el índice de masa corporal. Entonces está básicas y prueba de normalidad, índice de masa corporal, ok. Y vamos a sacar la gráfica de probabilidad, la simple, en índice de masa corporal. Y aquí vamos a ver que está igual, por poquito se salían aquí tantito los puntitos, pero tenemos un valor de P de 0.161, entonces estamos bien. Y con esto concluimos. Vamos a contestar el ejercicio. Nos pide realizar la evaluación de normalidad del conjunto con los datos, los cuales representan los datos de 40 mujeres que fueron sometidos a exámenes de salud. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con los datos de las mujeres. Vamos a salirnos de minita y vamos a ir a abrir el de las mujeres. En lo que esperamos que abra, vamos a revisar, a esperar. Ahí ya tenemos todos los datos, entonces vamos a esperar que nos abra minita. Él la lleva. Ok, nos vamos a estadísticas básicas, prueba de normalidad y nos pide la estatura, ok, estatura y ok. Y aquí vemos, vamos a sacar la gráfica, vamos a comprobarlo con la gráfica de probabilidad, estatura, ok. Y vemos que todo está dentro de lo normal, ningún puntito se sale. Tenemos un valor de P de 0.803. Nos pide también el peso. Vamos a resolver el peso. Estadísticas básicas, peso. Y ok. Y aquí vemos que como que unos están más separados. Vamos a comprobarlo con la gráfica de probabilidad, peso, y aquí se salen 3, 4 los tenemos fuera. Ok, entonces vemos que aquí se rompe la prueba de normalidad, entonces no se cumple porque el nivel de P es menor, es de 0.018, entonces no está dentro de lo permitido. Vamos a ver los pulso, vamos a hacer el pulso y está estadísticas básicas, prueba de normalidad, el pulso de mujeres, y vemos que aquí como que también se sale. Vamos a comprobarlo con la gráfica de probabilidad,
pulso. Y efectivamente aquí vemos que no se cumple tampoco la normalidad y no está permitido. Bueno, vamos con el último, que es el índice de masa corporal. Estadísticas básicas, índice de masa corporal, y creo que tampoco. Vamos a comprobar con la prueba de normalidad. Índice de masa corporal, y pues tampoco se cumple. Entonces en el único que se cumplió fue en el peso. En el peso fue el único que se cumplió la evaluación de la normalidad. En todos los demás vimos que los datos se salían de la línea recta donde tenían que ir. Y pues con esto concluimos. Muchas gracias.